Si creíais que la historia del globo espía chino en Estados Unidos iba a terminar justo con el hecho de que fuera abatido, estáis muy equivocados. 5 ovnis, nada menos que 5 objetos volantes no identificados, han sido destruidos por la Fuerza Aérea estadounidense en los últimos días. Y hablo no de globos, hablo de ovnis, porque no se ha podido identificar exactamente qué son. Ahora vamos a entrar en cómo se ha descrito por parte de los pilotos, cuál ha sido la interacción de estos ovnis con los aviones que estaban volando alrededor, qué ha ocurrido, qué explicaciones se puede dar y sobre todo, qué son estos ovnis. Hay que señalar, y quiero ser muy específico, que esto no es una teoría conspiranoica, esto no es un grupo de enloquecidos que están afirmando que ha habido marcianos volando por Estados Unidos. No. Estos son datos de las agencias de inteligencia y de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Porque hay algo curioso. De todos los avistamientos, la forma no es coincidente. La forma de lo que se dice que se ha avistado no es coincidente. Y además se han generado muchas dudas. En algunos de los casos, lo que se ha podido avistar se ha descrito como un objeto volante con forma octogonal. En otro caso, con forma cilíndrica. En otro caso, uno de los pilotos había descrito que no podía entender cómo estaba volando a unos 10-12 kilómetros de altura, cuando, a diferencia del globo chino que pudimos analizar con las imágenes la semana pasada, no parecía tener electrónica a simple vista o desde luego con los sensores del avión que pudiera ser detectada. No parecía tener ningún tipo de motor, ningún tipo de placas solares, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla de entre 4 y 5 ovnis destruidos, al parecer uno con un F-16, 4, entre 3 y 4, dependiendo de la versión, con F-22. Probablemente junto con el F-35 el caza más moderno que tiene el ejército estadounidense en estos momentos. Fijaos las fechas, porque ahora nos están dando datos casi de forma retroactiva, pero el dato del 4 de febrero había pasado bastante por debajo del radar, ¿no? Fijaos que hay un objeto volante no identificado destruido en Dead Horse, Alaska, el 10 de febrero. Otro en el estado canadiense de Yukon, cerca de Canadá. Este parece ser que ha sido abatido por un F-16 estadounidense en coordinación con la inteligencia del Ministerio de Defensa de Canadá. Vemos además cómo ha sido abatido un tercer ovni en el lago Hurón, en el estado de Michigan, el 12 de febrero. Y un cuarto objeto el 4 de febrero en Myrtle Beach. Parece ser que hay un quinto objeto del que está informando diferentes medios estadounidenses que no aparece en esta imagen, ¿no? Aparte de estas 5 destrucciones de objetos volantes no identificados, estamos hablando y estamos en un contexto en el que se ha dado alrededor de entre 100 y 500 avistamientos, dependiendo de la fuente también, en el último año y medio, siendo uno de los momentos históricos con mayor número de detecciones de objetos volantes no identificados. Aquí veis la recuperación. Este precisamente creo que no podría ser calificado como ovni, porque si no me falla la memoria, la imagen que os estoy mostrando es la imagen del globo chino, en teoría, que servía para detectar los cambios en el clima. En teoría, si no me falla la memoria, esta es la imagen. Podéis ver las placas solares y parte de la electrónica que aún van enganchadas al globo. En estos momentos, de hecho, los restos de este aparato chino están siendo estudiados por el FBI. Entonces, vamos, si os parece, a intentar explicar por qué está ocurriendo esto. La misma CNN
y los mismos, ya no diría medios internacionales, son los mismos chinos los que están hablando del tema, hasta el punto de que ha sido Pekín, el gobierno de Pekín, el que ha anunciado que también ha abatido un ovni, que los cazas chinos han abatido un ovni y que Estados Unidos cruzó el espacio aéreo chino, al menos rompió la soberanía china, al menos 10 veces con también 10 globos, ¿no? Esto que puede parecer un chiste, en Estados Unidos lo interpretan como un hecho falso. Afirman que China no ha abatido nada y que si ha abatido algo es un objeto que es de la propia China. No quiere decir que China no... No quiere decir que Estados Unidos no espía a China, que por supuesto espía a China. Eso no hay ningún género de dudas. Pero resulta un tanto casi sorprendente que los chinos salgan por la tangente en este momento, justo cuando ha generado una especie de enorme tensión diplomática, hasta el punto de que el secretario de Estado, que es el equivalente al ministro del ramo de Estados Unidos, Blinken, ha cancelado su reunión con su homólogo chino. Entonces, ¿qué, quién, cómo y por qué? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y por qué lo ha hecho? Si empezamos con la pregunta de quién lo ha hecho, lo que está filtrando, porque desde luego si los medios de comunicación estadounidenses están hablando de ello, es porque la inteligencia y la seguridad estadounidense quiere que hablen de ello, les filtran los datos para hablar de ello. Ya no se está metiendo solo la cuestión de China, se está metiendo la cuestión de Rusia. ¿Qué son? ¿Pueden ser objetos espía? Según el analista de inteligencia estadounidense, el exmiembro de la CIA, Baer, estos objetos lo que son objetos de provocación, destinados a que Estados Unidos pueda encontrarlos y pueda recibir el mensaje de nos podemos meter hasta la cocina sin necesidad de enviar un avión, porque eso serían palabras mayores, enviar un avión chino o un avión ruso, si es que ya ahí ya no están exagerando el Departamento de Defensa o el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos. El cómo es muy interesante. La pregunta de cómo han podido entrar en Estados Unidos. Y es que los datos que se han dado son datos en los que se ha intentado tirar un poco del hilo de la cometa, darle hilo a la cometa de teorías para muchos conspiranoicas. Del tipo, no tiene sentido que un aparato de ese tamaño, no tiene sentido que un aparato de esas condiciones pueda estar volando a la velocidad que está volando a 12 kilómetros de altura, por ejemplo. Para intentar dar una explicación que pueda conectar con las tesis marcianas, entre comillas, y rebajar importancia hasta cierto punto. Para mí esa es la intención de por qué se han filtrado datos así. ¿Por qué? Tendremos que conectar con el tema de la provocación, pero añadir algo mucho más importante a mi modo de ver. Esto quizá no solo va de provocar a Estados Unidos, esto probablemente va, o también va, de que China, dudo bastante que Rusia, con lo que tiene, se meta en ese berenjenal. Sí que podría estar intentando China medir las reacciones de Estados Unidos. El por qué o el para qué sería: vamos a comprobar cómo reacciona Washington a que nosotros enviemos un objeto o varios objetos que hasta cierto punto no tienen mucha importancia, que pueden parecer o son incluso objetos para recabar información de tipo atmosférico, o que incluso, bueno, podríamos, ya que nos hemos decidido, que se envíe en tiempo real datos de las ubicaciones de los silos nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cuánto tardan en detectarlo. Vamos a ver cuánto tardan en destruirlo, si es que deciden destruirlo. ¿Los van a dejar volar? ¿Los van a simplemente seguir? ¿Cuál es la reacción? ¿Va a ser una reacción agresiva? ¿Va a ser una reacción, entre comillas, buenista? Ese podría ser uno de los por qué. ¿Por qué se ha hecho esto? Para medir la reacción estadounidense
respecto a algo que puede ser calificado o no de provocación. Entonces, ¿es normal que haya 5 objetos abatidos entre Canadá y Estados Unidos, además de cientos de avistamientos? Hasta el punto de que han generado algo positivo para China, y es que el debate político en Estados Unidos se ha enconado enormemente, hasta el punto de que hay congresistas y senadores pidiendo abatir prácticamente cualquier cosa. Con lo cual, el tamaño de los objetos necesarios para ser calificados como ovni está reduciéndose, y al punto que podemos acabar llegando puede ser que una bolsa del Mercadona que vaya cogiendo vuelo y se vaya a la estratosfera sea generada o sea calificada de ovni y envíen un F-22 a batirla. Además, es que es realmente impresionante, pero impresionante, ver los medios estadounidenses abriendo con imágenes como esta y oír hablar de ovnis, oír hablar constantemente de ovnis en medios masivos estadounidenses y de globos chinos espiándonos. Nos espían los chinos. ¿A qué recuerda eso? A la descripción de la época de posguerra en Estados Unidos con el pánico del comunismo. Eso indica que los chinos, si esa era su intención, porque evidentemente la explicación de que es que se nos ha perdido el globo, yo personalmente tampoco me la creo. Pero la intención de poner nervioso, de enviar un mensaje, de medir la reacción de Estados Unidos, sí que es un objetivo realista. Oleadas y oleadas de ovnis. Centenares de ovnis. 5 ovnis abatidos. Canadá y Estados Unidos trabajando estrechamente para enviar cazas de ultimísima generación para destruir globos. ¿No es eso, en cierta forma, un éxito chino? ¿Y a cambio de qué? ¿De cuánto? ¿Cuánto le puede haber costado a China hacer todo esto?